Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina. Hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Bunny Babiola con la canción Unchained Melody, melodía desencadenada. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite Bunny Babiola. ¡Allá vamos! ¡Wow! Arrancó con un agudo allá arriba. Si está en una nota tan aguda, no me quiero imaginar cuando en esta canción llegan los agudos. Es una sopranísima divina, me encantó. Veamos cómo prosigue. Ahí en el can do hizo un can do, hizo como un falsetito, que pasó como, ella está todo en cabeza, pero hizo como un pequeño falsetito, como que se fue más agudo, como que se salteó varias notas. Estaba en una nota y salteó varias notas para ir más aguda todavía y dar como esa impresión de que es un saltito, ¿no? Un saltito hacia el agudo. Obviamente las técnicas que tenemos en los diferentes países, más cuando somos tan lejanos, pueden variar las técnicas. Yo les hablo de lo que se escucha acá, de cómo aprendemos acá en nuestro país. Estas son las técnicas más o menos. Realmente tiene una voz un tanto nasalizada, un tanto tuan, le decimos, que es de máscara. Se escucha un poco como que ella enfoca en los agudos para llegar a esos agudos la voz a su nariz y se siente un poco nasalizada esa voz. Queda hermosa, queda preciosa, solo es un rasgo distintivo de Bunny en comparación con otras voces y la hace característica a ella y además le permite llegar a esos tonos tan agudos y cantar esta canción allá arriba. Vocal fry, ese Ella hizo un hermoso portamento, que es ese como, yo lo hago en mi tono, con vibrato, después o sea, bajó haciendo melismas. Divino, ella lo hace muy muy agudo porque ya les digo que orienta todo bien a su cabeza y a su nariz, bien de máscara, y además tiene un efecto de sonido puesto en el micrófono, como que le da una inmensidad, digo yo, porque queda como con un eco. Es muy poquito el efecto, pero uno sí escucha como que la voz queda resonando y parece como que nunca muere, un efecto de inmortalidad a lo que canta. Queda preciosa. Ella además es tan divina que quedas hipnotizada mirando. El vocal fry, que después les voy a explicar qué es. Bueno, el vocal fry es cuando empieza la frase que ya empuja, es como si empujara un poquito la frase y le da ese sentimiento y después sigue con su voz aguda y es muy contrastante y queda precioso. Y también hace algunas desconexiones de pronto cuando está cantando, no es una línea finita y lineal, sino que desconecta un poco cuando está cantando, tac, y sigue. Eso también es otro recurso vocal muy adecuado y que todo eso hace a que uno
diga, wow, ¿y ahora con qué sigue Bunny? ¿Y qué más va a agregar? Porque todo eso hace a la canción. Porque si uno canta todo idéntico, se aburre al mirarlo. Sin embargo, con ella estamos así. ¡Wow! Y son todos estos recursos que pone que uno los tiene que ir escuchando y decís, ah, claro, claro. El que no lo entiende o el que no presta atención, solo escucha la canción. Pero si vos de pronto pones atención, hizo un montón de cosas mientras cantaba. Y eso es lo que hace la diferencia entre un cantante habitual y Bunny Babiola. Fíjense que no en todo momento canto de tuan, de nariz. Toda la parte más grave. Na, 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 na. Yo no sé mucho inglés. Toda esa parte la hizo de garganta y de cabeza, ¿no? Y na, 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 na. Y ahí na, na, na. Ahí sí se fue al tuan. Otra vez. Cabeza. Tuan, escucha que hasta frunció la nariz. Tiene un manejo de pasar de cabeza a tuan hermoso, lo usa en el momento adecuado para dar un efecto sonoro un tanto robótico por momentos, muy que me recuerda a Celine Dion, no sé, disculpen, no hay que comparar artistas, siempre lo digo y al final lo terminé haciendo, mira, no se hace eso, pero bueno, no lo estoy comparando con cualquier artista, estoy dando como que tiene una pincelada, me hizo acordar una pincelada, porque ella también hacía eso. Ponía en algún momento, porque lo hace aún, pone alguna pincelada de ese efecto tuan en algunos momentos de los agudos y queda precioso. ¡Qué ojos que tiene! Mujer preciosa. Slowly hizo un silencio. A veces son importantes los silencios. Son muy importantes los silencios. Y no sabemos el motivo. Es para dar misterio. De pronto se quedó muda. Y nosotros dijimos, ¿qué pasa? Y de pronto arrancó otra vez. Yo creo que eso fue un whistle down ya. Yo no tengo el piano acá. Ay, lo tengo que... Bueno, es que me estoy mudando de estudio. Arriba voy a tener el piano. Habría que ver qué nota es. Pero yo creo que suena a una nota de silbido ya, ¿eh? Es una nota muy, muy aguda. Habría que verificar qué nota es para estar seguros. Pero es una nota tan, tan aguda. Ella no le... Está en su zona de... No le cuesta porque... Está en su zona de confort. Está en su zona de confort. Ella canta todo arriba. Está en su zona de confort. Está feliz. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Una maravilla de canción, preciosa, ella es divina, una interpretación divina, tiene todo para triunfar esta chica, mucho futuro, se la ve jovencita. Yo creo que la otra vez había hecho un poco ¿hice la biografía de Bunny Babiola? Si no se las debo, la próxima la hago.
Ay, Dios mío, me parece que no la hice. Bueno, la próxima la haré. Si te gustó la reacción, acordate de suscribirte y así puedo seguir haciendo reacciones a tu país o al país del cual me estés mirando. Déjame el nombre de la canción y el artista favorito que a vos te guste. Así la mayoría tendrán la reacción del artista que ustedes estén escribiendo, por favor, porque siempre hago de la mayoría. Y al lado campanita para que te avise cuando subo el contenido. Bueno, les mando un beso muy grande y espero que sean felices y que se les cumplan sus sueños más bonitos. Hasta la próxima. Chau, chau.